¿Alguna vez has sentido que estás al borde de algo grande, pero parece que el camino está lleno de sombras y dudas? Esa sensación de vacío, de estancamiento, puede no ser lo que parece. En realidad, es la señal de que estás en el umbral de un gran avance, de un cambio profundo en tu vida. Este video llega en el momento perfecto, justo cuando más lo necesitas, y no es una coincidencia. Aquí descubrirás cómo los desafíos, el dolor y el soltar el control pueden ser el puente hacia la vida que siempre has buscado. Toma un respiro profundo y prepárate, porque estás a punto de entrar en una nueva realidad, una donde el propósito, la paz y el poder interior están a tu alcance. En la quietud de una noche profunda, cuando el mundo parece detenido y el silencio llena cada rincón, muchos han sentido el eco de una inquietud latente, una llamada que no puede ser ignorada. Este es el primer susurro del despertar de conciencia, un proceso en el que cada detalle de nuestra vida cobra un nuevo significado. Es en este instante en que la mente, antes ocupada por las demandas cotidianas, se abre a una verdad mayor. Como un pájaro enjaulado que siente la llegada del amanecer, el alma comienza a buscar su vuelo hacia algo más allá de las limitaciones de la rutina. Este despertar es como el amanecer después de una larga noche, la primera chispa de un cambio monumental que promete transformar la vida en algo que resuena con propósito y verdad. ¿Te has sentido así alguna vez, como si estuvieras en el borde de una revelación? Muchos se han preguntado si el vacío que sienten no es más que una señal de que hay un más allá esperando ser descubierto. La sensación de que la vida avanza en piloto automático, de que cada día se convierte en una repetición sin sentido, es solo el primer paso. En realidad, esta aparente insatisfacción es el preludio del cambio. Esta fase inicial del despertar es el momento en que el universo, casi como un aliado silencioso, parece conspirar para revelarte una realidad más profunda. Las antiguas enseñanzas espirituales lo describen como el punto en que el espíritu comienza a sacudirse las cadenas invisibles de las viejas creencias, invitándonos a redefinir quiénes somos. Este sentimiento, tan fuerte como sutil, te lleva a cuestionar todo lo que creías seguro, pero ¿estás dispuesto a dejar atrás lo que conoces para abrirte a lo desconocido? Imagina estar al borde de una colina, mirando un vasto paisaje que se extiende ante ti. Este paisaje es tu vida, y de repente ves que todo tiene una conexión, un propósito. Esta experiencia de conciencia expandida no ocurre sin razón. Al contrario, es una señal clara de que estás listo para soltar el control rígido de la vida y permitir que tu verdadero ser emerja. Aquí se encuentra el poder de la transformación personal, un proceso en el que viejas capas se desprenden como las hojas de un árbol en otoño. Este proceso puede parecer solitario y difícil, pero es también una oportunidad para ver la vida con otros ojos, con una claridad que antes estaba oculta tras el velo de la rutina. La transformación personal es intensa y exige coraje, pues el primer paso es aceptar el propio dolor como un maestro. Nos han enseñado a ver el dolor como algo que debe evitarse, pero en realidad, el dolor es uno de los mayores catalizadores de cambio que existen. Así, aquellos que han enfrentado su noche oscura del alma han descubierto que, al otro lado del sufrimiento, hay una versión renovada de ellos mismos. Imagínate un río que al fluir suavemente pule las piedras de su cauce. El dolor es como ese río que transforma tu ser. Sin embargo, ¿serás capaz de reconocer el valor de cada lágrima como una parte esencial de este renacimiento? Soltar el control y aceptar lo que la vida presenta es la lección siguiente. Como un navegante que confía en las estrellas para guiarse en medio de la vastedad del océano, el ser despierto comienza a rendirse al flujo natural de la existencia. Al abandonar las expectativas y la necesidad de controlar cada resultado, abre las puertas a una vida más libre y en armonía. Este acto de soltar el control no es una renuncia, sino un acto de confianza suprema, una declaración de que el universo conspira a favor de aquellos que se permiten fluir con sus ritmos y lecciones. Finalmente, este tema no puede cerrar sin una invitación a todos aquellos que se encuentran en este viaje espiritual, a abrazar el dolor y renacer. Porque el dolor no es el final, sino un umbral hacia una vida más auténtica, más conectada con lo esencial. Al cruzar este umbral, quienes lo atraviesan experimentan el poder de la resiliencia y la superación personal, entendiendo que cada desafío es, en realidad, un paso hacia una versión más plena de sí mismos. Si alguna vez has sentido que tu sufrimiento te sobrepasa, recuerda que es también una señal de tu fortaleza latente.
¿Te atreves a ver tu dolor desde una nueva perspectiva y convertirlo en la base de tu transformación? En la quietud del amanecer, cuando todo parece aún dormido, emerge una realidad que pocos quieren enfrentar: el dolor. La vida, en su perfección, presenta retos que parecen desbordar nuestras fuerzas, y es fácil pensar que el sufrimiento no tiene sentido alguno. Sin embargo, aquellos que han enfrentado estos momentos saben que el dolor es una guía, un mensaje que nos impulsa a ver nuestra vida con otros ojos. ¿Y si cada herida fuera en realidad un maestro? Es en los momentos de mayor vulnerabilidad que uno puede empezar a mirar hacia adentro, descubriendo que lo que parece una pérdida es, en realidad, el inicio de una profunda transformación. Andrés, como muchos de nosotros, descubrió esta verdad en su momento más oscuro. Había llegado a un punto donde parecía que todo se había desmoronado, y la resistencia a aceptar su propio dolor lo dejaba agotado. Fue solo cuando dejó de huir que pudo ver que el sufrimiento era un reflejo de las capas de creencias que aún lo ataban al pasado. Este descubrimiento fue como una llave que abrió su vida a una posibilidad nueva: dejar que el dolor le mostrara lo que necesitaba liberar. Como el fuego que transforma el metal en algo más fuerte y puro, el dolor nos invita a soltar aquellas partes de nosotros que ya no sirven. ¿Alguna vez has sentido este impulso de rendirte al dolor en lugar de luchar contra él? Aceptar el dolor como catalizador del cambio significa entender que nada en nuestra vida es arbitrario. Cada dificultad, cada momento de soledad, es una oportunidad para crecer. La noche oscura del alma nos enfrenta con la realidad de quienes somos cuando se desvanecen las ilusiones. Este proceso, aunque desgarrador, es también un regalo, pues nos permite conectar con lo esencial, con aquello que realmente importa. Como el viento que arrastra las hojas caídas y limpia el camino, el dolor nos libera de lo superficial, dejando espacio para una versión más auténtica de nosotros mismos. Enfrentar el dolor no es una tarea sencilla, pero quienes lo han hecho cuentan que algo profundo cambia en su interior. La vida ya no se ve a través del lente de las expectativas, sino con una claridad que solo la experiencia del dolor puede brindar. Al integrar el dolor en su vida, Andrés comprendió que la paz no es la ausencia de problemas, sino la capacidad de ver cada desafío como un peldaño en su propio crecimiento. En esta aceptación, uno encuentra la verdadera libertad, un espacio donde los miedos y los apegos comienzan a disolverse. ¿Puedes imaginar cómo sería vivir sin miedo a lo que te duele? Esta nueva perspectiva hacia el dolor abre la puerta a una transformación que pocos imaginan. Ya no se trata de resistir, sino de fluir con lo que la vida trae, de aceptar que lo que sucede en nuestra vida es lo que, de alguna manera, necesitábamos. Andrés dejó de sentirse una víctima de su sufrimiento y comenzó a verse como un aprendiz en su propio viaje. Cada experiencia se convierte en una enseñanza, y lo que antes le parecía insoportable ahora se vuelve una prueba de su fortaleza. Este cambio de visión es tan poderoso que transforma el mismo concepto de sufrimiento. Lo que antes sería, ahora fortalece. Para cerrar este tópico, es vital recordar que aceptar el dolor es un acto de amor propio. Soltar la resistencia al cambio y aceptar las emociones que nos incomodan es abrirnos a nuestra propia humanidad. Cada uno de nosotros tiene un propósito en esta vida, y muchas veces este propósito se revela cuando aceptamos lo que sentimos sin juzgarnos. Así, el dolor deja de ser una carga y se convierte en el cimiento de nuestra verdadera transformación. Entonces, cada lágrima derramada se convierte en un recordatorio de nuestro poder para renacer una y otra vez. ¿Alguna vez te has sentido perdido, desconectado de quién realmente eres? He creado 3 ebooks transformadores para ayudarte a reconectar con tu verdadera esencia. Haz clic en el enlace del comentario fijado e inicia tu transformación ahora. La noche oscura del alma es uno de los momentos más enigmáticos y desafiantes en el camino espiritual, una fase donde el ser humano se enfrenta con su sombra y explora lo que yace más allá de su identidad cotidiana. Imagina por un momento estar en un denso bosque en plena oscuridad, sin un rayo de luz que indique el camino. La noche oscura del alma es ese bosque, un lugar donde se desvanecen las certezas y uno debe descubrir lo que hay debajo de cada máscara. Este proceso, aunque difícil, revela verdades sobre quiénes somos, verdades que solo pueden hallarse en los momentos de mayor vulnerabilidad. Es en esta oscuridad que el alma comienza a despertar a su auténtico propósito. Para muchos,
como Andrés, enfrentar esta fase implica soltar cada versión de uno mismo que ha sido construida por el pasado y las expectativas. La noche oscura es el momento en que el ego pierde fuerza, donde las creencias que antes parecían inamovibles comienzan a disolverse. Andrés, al igual que quienes atraviesan esta experiencia, sintió que algo en su interior debía morir para que otra parte pudiera nacer. Esta muerte simbólica es lo que permite el renacimiento, es la puerta de entrada a un yo más libre y verdadero. ¿Te has sentido alguna vez así, como si la persona que eras ya no pudiera sostener el peso de tu propio ser? La noche oscura del alma es un llamado a liberar lo que nos impide avanzar, a deshacernos de las capas que nos han mantenido en el mismo lugar. Quienes se han atrevido a cruzar esta puerta saben que el proceso no es sencillo, es una confrontación con los miedos, con el pasado, con las ideas que uno ha creído verdaderas durante tanto tiempo. Sin embargo, al aceptar este proceso, algo profundo cambia en la conciencia. Andrés comprendió que lo que percibía como dolor era, en realidad, el crisol que estaba forjando su espíritu. Este fuego interno, aunque abrasador, es necesario para quemar todo lo que ya no sirve. Renacer después de la noche oscura significa abrazar la vida con una nueva visión. Quienes han pasado por esta etapa saben que, al final del túnel, uno emerge más fuerte, con una claridad que no tenía antes. Es como si al atravesar las sombras, se desarrollara un nuevo sentido de percepción. Andrés entendió que cada experiencia, cada dolor, era un maestro que le mostraba algo esencial sobre sí mismo. Ya no se trata de evitar el sufrimiento, sino de integrarlo como parte de la propia historia. Aceptar esta transformación es renacer, es ver la vida con ojos nuevos y encontrar propósito en cada paso. En esta fase, se abre un espacio para la auténtica conexión con el yo superior, un encuentro que solo puede suceder cuando el ser se ha liberado de los deseos superficiales. Para quienes han enfrentado esta transición, la vida toma un color distinto. Andrés encontró que al soltar sus viejas creencias y expectativas, su conexión con la realidad se volvió más profunda y significativa. La noche oscura no es solo un proceso de cambio, es la oportunidad de ver la vida con una honestidad y pureza renovadas. Es un viaje hacia el núcleo de la existencia, hacia el centro de todo lo que realmente importa. Al final de este camino, quienes han atravesado la noche oscura del alma descubren que su propósito de vida se hace más claro. La transformación personal profunda permite que uno vea el dolor como un maestro, y que reconozca el sufrimiento no como un castigo, sino como un elemento esencial para el crecimiento. Cada paso en esta oscuridad nos prepara para abrazar el propósito verdadero, ese que va más allá de los logros y las metas, y que nos conecta con el universo. Así, el alma despierta a su grandeza, a la inmensidad de lo que es posible ser. Soltar el control es uno de los pasos más desafiantes en el camino hacia la paz interior. En un mundo donde todo parece depender de planes y expectativas, renunciar al control puede parecer casi imposible. Sin embargo, es precisamente en esta entrega donde comienza la verdadera libertad. Imagínate fluyendo como el agua en un río, donde no hay resistencia ni esfuerzo, solo un movimiento constante hacia adelante, confiando en que cada curva y cada caída tienen su propósito. Soltar el control es entrar en este flujo de la vida, en el cual cada acontecimiento tiene un lugar, y cada experiencia, por difícil que parezca, tiene algo que enseñarnos. Para Andrés, este paso fue una revelación. Después de años de intentar controlar cada aspecto de su vida, descubrió que el control era solo una ilusión que lo mantenía prisionero de su propio ego. Al soltar esa necesidad de tener todas las respuestas, experimentó una calma que nunca había sentido antes. Andrés aprendió que la vida no siempre sigue el guión que imaginamos y que al rendirse a lo inesperado, pudo encontrar su verdadera paz. Este proceso de entrega no significa desinterés ni resignación, al contrario, es un acto de confianza suprema, una declaración de fe en el misterio del universo. La práctica de soltar el control invita a abandonar las expectativas rígidas y a vivir en el momento presente, donde la vida se revela en su forma más pura. En lugar de resistir lo que viene, Andrés aprendió a recibirlo, confiando en que el universo estaba guiándolo hacia donde necesitaba estar. Este estado de aceptación es una puerta que nos lleva a conectar con lo que realmente somos. Cada vez que soltamos nuestras expectativas, el ego pierde su poder y el alma toma el protagonismo,
permitiéndonos ver la vida desde una perspectiva más elevada. ¿Te has preguntado qué podrías descubrir si soltaras las expectativas y permitieras que la vida te sorprendiera? Confiar en el proceso también significa dejar de luchar contra lo que no podemos controlar. En lugar de gastar energía en resistir, la mente aprende a abrazar lo incierto y a navegar con serenidad en medio de los cambios. Andrés comprendió que al soltar, el miedo se disolvía y una tranquilidad profunda tomaba su lugar. Este es el verdadero poder de la rendición, nos libera de los apegos y abre espacio para que la paz y la claridad florezcan. Con cada paso, uno aprende que la vida es como una danza, donde hay momentos para actuar y momentos para simplemente observar. Esta armonía entre acción y descanso es la esencia de soltar el control. Para integrar este aprendizaje, Andrés encontró que ciertas prácticas espirituales eran esenciales. La meditación, por ejemplo, le ayudaba a entrar en un estado de calma, permitiéndole observar sus pensamientos sin aferrarse a ellos. También descubrió el poder de la respiración consciente, una herramienta simple pero poderosa para aquietar la mente y conectarse con el momento presente. Cada inhalación se convierte en una invitación a recibir lo que la vida trae, y cada exhalación es un acto de soltar lo que ya no es necesario. ¿Te has dado el tiempo para respirar profundamente y permitir que esta energía te guíe? Al soltar el control, Andrés se dio cuenta de que todo tenía un sentido más amplio. El propósito de su vida, que antes parecía confuso, comenzó a revelarse a través de las experiencias y sincronicidades que ocurrían cuando menos las esperaba. El acto de confiar en el proceso lo conectó con el flujo de la vida y le mostró que siempre estamos donde necesitamos estar. Cada paso, incluso los que parecían errores, eran oportunidades de aprendizaje. Confiar en el proceso le dio la fortaleza para dejar de lado el miedo y caminar con confianza hacia lo desconocido. Abrazar el dolor es una de las decisiones más valientes que alguien puede tomar en su camino de transformación. Para muchos, el sufrimiento representa el final, un obstáculo insuperable que parece detener toda posibilidad de avance. Pero cuando uno se atreve a mirarlo de cerca, el dolor revela su verdadero propósito, es una invitación a renacer, a dejar atrás las viejas versiones de nosotros mismos y descubrir quiénes somos realmente. Este acto de aceptación, lejos de debilitar, tiene el poder de transformar a quienes lo viven, elevándolos a un estado de resiliencia y fortaleza interior que pocos conocen. La vida de Andrés ilustra esta verdad. En su momento más oscuro, cuando todo parecía perdido, se dio cuenta de que el dolor no era su enemigo, sino un maestro. Al dejar de luchar contra el sufrimiento y aceptar lo que sentía, Andrés comenzó a descubrir aspectos de sí mismo que desconocía. Esta aceptación lo llevó a una comprensión más profunda de su propósito de vida, pues entendió que cada experiencia difícil lo estaba guiando hacia una versión más fuerte y auténtica de sí mismo. En ese proceso de renacer, Andrés vio que cada herida era en realidad una oportunidad de aprendizaje. ¿Te has permitido alguna vez ver el dolor como un aliado en lugar de un adversario? Abrazar el dolor también nos enseña el arte de soltar. Muchas veces, el sufrimiento surge de la resistencia a dejar ir aquello a lo que nos aferramos. En el proceso de transformación personal, soltar el pasado se vuelve esencial para abrir espacio a una nueva realidad. Andrés comprendió que, al soltar sus apegos y aceptar la incertidumbre, algo profundo se liberaba en su interior. Era como si cada pedazo de dolor que dejaba ir le devolviera una parte de sí mismo que había estado oculta. Este acto de liberación permite que el ser florezca, sin las limitaciones de las viejas heridas. El proceso de renacimiento no ocurre de la noche a la mañana, es un viaje que requiere paciencia y una apertura genuina hacia lo desconocido. Andrés aprendió que, al entregarse a este viaje, su resistencia al cambio disminuía y la paz comenzaba a habitar en su corazón. Cada experiencia dolorosa se convierte en un peldaño hacia un estado de conciencia más elevado, una herramienta que fortalece el espíritu y lo prepara para recibir con gratitud cada instante de la vida. Esta es la esencia de la resiliencia, la capacidad de transformar el dolor en un recurso de crecimiento. A lo largo de este proceso, prácticas espirituales como la meditación y la introspección ayudaron a Andrés a comprender su propia historia y a encontrar significado en cada desafío. Durante sus momentos de reflexión,
Andrés exploró los sentimientos que el dolor traía consigo y, al hacerlo, dejó de verlos como obstáculos y comenzó a reconocerlos como guías. Este acto de observar el dolor sin juzgarlo es en sí mismo una liberación, una forma de aligerar el peso emocional y abrirse a nuevas posibilidades de sanación. Finalmente, renacer significa ver el dolor no como un destino, sino como un portal hacia una vida más plena y significativa. Andrés descubrió que cada experiencia dolorosa le había dado una enseñanza, un entendimiento más profundo de su propósito. La superación personal no se trata solo de evitar el sufrimiento, sino de abrazarlo y permitir que transforme cada parte de nuestro ser. Al renacer desde el dolor, Andrés encontró una paz que no estaba sujeta a las circunstancias externas, sino que provenía de su propio ser. Y con esta paz llegó la certeza de que, pase lo que pase, siempre tendrá la capacidad de reinventarse y florecer. Tras cada desafío y transformación personal, llega un punto en el camino espiritual donde la conexión con el ser profundo se vuelve una prioridad esencial. El libro Tu Ser Superior surge precisamente como una guía para quienes desean explorar esa conexión, para aquellos que sienten que una parte de su ser los espera al otro lado de la mente y de las experiencias externas. Este recurso no es simplemente un libro, es una puerta hacia la reprogramación mental y la expansión de la conciencia, brindando un acceso directo a un entendimiento profundo de quienes somos realmente. Para quienes están dispuestos a embarcarse en este viaje, cada página es una oportunidad para abrirse a una vida plena y llena de propósito. A medida que Andrés profundizó en su proceso de autodescubrimiento, comprendió que muchas de sus limitaciones y creencias estaban arraigadas en patrones mentales antiguos que había cultivado durante años. Fue entonces cuando decidió iniciar una reprogramación de su mente, un cambio que le permitiera alinear sus pensamientos con sus aspiraciones más auténticas. Tu Ser Superior le ofreció herramientas prácticas y ejercicios guiados que lo condujeron a despertar su conciencia y a cultivar una mentalidad de crecimiento y realización. En cada técnica y en cada reflexión, Andrés pudo experimentar cómo sus pensamientos comenzaban a resonar con una verdad más elevada y con el propósito profundo que siempre había buscado. Dentro de las páginas de este libro, Andrés encontró enseñanzas que lo acompañaron más allá de las palabras, revelando prácticas que le ayudaron a integrar su camino espiritual en cada aspecto de su vida diaria. Desde meditaciones profundas hasta visualizaciones enfocadas en la transformación, cada técnica está diseñada para desbloquear aquellos patrones que nos mantienen estancados y para activar una energía de renovación personal. La estructura paso a paso de Tu Ser Superior permite avanzar al propio ritmo, mientras se va deshaciendo de las capas de creencias limitantes que el tiempo y las experiencias pasadas habían construido. Este libro también explora la conexión con el yo superior, esa esencia interior que va más allá de las limitaciones del tiempo y del espacio. A través de ejercicios que permiten sintonizarse con esta parte elevada, Andrés descubrió una guía interna que siempre había estado presente, aguardando su atención y apertura. Esta conexión se convierte en una especie de brújula espiritual, que ofrece claridad y dirección en la vida cotidiana y que ayuda a establecer un camino enraizado en la verdad del propio ser. En esta sintonía, cada paso se siente en armonía con el propósito de vida que, lejos de ser una meta a alcanzar, es una realidad que se vive en cada instante. Para quienes buscan una transformación auténtica, Tu Ser Superior ofrece una invitación poderosa a vivir desde la presencia, habitando cada momento con plena conciencia y trascendiendo las barreras del ego. Andrés descubrió que al conectar con su ser superior, sus decisiones y pensamientos comenzaron a alinearse naturalmente con sus valores y aspiraciones más genuinas. Este libro le ayudó a recordar que su propósito no era algo que alcanzaría algún día, sino una vibración que podía experimentar en el aquí y ahora, en cada acción que realizaba con intención y conciencia. Si alguna vez has sentido un llamado a profundizar en tu propio viaje espiritual, este libro puede ser el recurso que esperabas. No es solo una lectura, sino una guía para un viaje hacia la propia esencia, hacia el reencuentro con quien realmente eres. Cada lección contenida en sus páginas invita a ir más allá de las distracciones y a comprometerse con el propio ser, descubriendo la profundidad y riqueza que habitan en nuestro interior. A través de este proceso, cada lector encontrará en sí mismo una paz inquebrantable, una paz que ninguna circunstancia externa podrá alterar, y que le permitirá vivir en plena conexión con el universo y con su propósito más elevado.
Ahora que has llegado hasta aquí, es momento de hacer algo con este conocimiento. Piensa en las áreas de tu vida donde puedas aplicar estas enseñanzas, qué miedos o creencias estás listo para soltar. Comparte en los comentarios tu experiencia y, si sientes que este mensaje podría ayudar a alguien más, envíaselo o guárdalo para recordarte lo lejos que has llegado. No olvides suscribirte al canal y activar las notificaciones para continuar este viaje juntos, explorando más sobre cómo transformar tu vida desde lo más profundo. El cambio comienza contigo, ¿estás listo para dar el siguiente paso? ¿Y si te dijera que hay una fórmula secreta para manifestar cualquier cosa, una técnica basada en los números que el mismísimo Nikola Tesla consideraba la clave del universo? En nuestro próximo video, exploraremos la enigmática técnica 369, un método que Tesla creía esencial para activar la energía universal y hacer realidad nuestros deseos. Descubre cómo aplicar esta técnica paso a paso y aprende a usar los misteriosos patrones de los números 3, 6 y 9 para que el universo conspire a tu favor. ¿Estás listo para desbloquear este secreto?